Bienvenidos a la unidad número 1 de esta asignatura de procedimiento en derecho disciplinario. Esta unidad tiene como título Régimen de la función pública. Antes de ahondar frente a ese régimen de la función pública, es de importancia resaltarles a ustedes cuál es el fundamento constitucional de la función pública. Y el fundamento constitucional de la función pública lo vamos a encontrar nosotros a partir del artículo 121, 122 y 123 de la Constitución Política de Colombia. Y hablamos de esa función pública, dado en el sentido de que el artículo 122 y 123 de la Constitución Política de Colombia nos define quiénes son servidores públicos. Y esos servidores públicos son los que van a ejecutar la función pública. Entendiendo como función pública la ejecución o concreción de esos fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Constitucional. Es decir, que cuando un funcionario, llámese servidor público, más adelante en la unidad vamos a ver cómo están clasificados los servidores públicos, cada función o cada actividad que ellos desempeñan es para ejecutar esa fin del Estado, fines esenciales del Estado. Y es que esos fines esenciales del Estado se deben de desarrollar además es a través de la estructura del Estado. Y hemos visto que la estructura del Estado, de conformidad con el artículo 113, 114 y 115 de la Constitución Política de Colombia, nos va a hablar que la estructura del Estado está conformada por las tres ramas del poder público. Entendiendo como ramas del poder público, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Pero que además esa estructura del Estado hace parte de unos organismos autónomos, que son pues, me contaron, la Procuraduría, la Contraloría, el Servicio Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? O la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, pero que más adelante vamos a desarrollar de dónde obedece realmente estos organismos autónomos. Es pues que esta estructura del Estado, cuando desarrolla esos fines del Estado, cuando desarrolla el incumplimiento de esa función pública, nos va a decir entonces que en términos generales la rama legislativa del poder público está conformado por el Congreso de la República y que ese Congreso de la República está conformado por una Cámara de Representantes y el Senado, que ambas conforman pues el Congreso de la República. Y que este Congreso de la República tiene como fin esencial que es la expedición de la ley, ¿cierto? Pero que además de esa función de la ley es hacer un control político al gobierno, los cuales nos llevan a otros y entonces ¿quién es el gobierno? Y el gobierno, de conformidad con la misma Constitución Política de Colombia, nos va a decir que el gobierno es aquel que está integrado por el presidente de la República, su respectivo ministro, cuál sea el cargo, dependiendo pues del ministerio al cual estamos haciendo alusión, que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y del Derecho, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación. Entonces, cuando hablamos de gobierno estamos hablando ya sea del presidente de la República y el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Educación, ambos conforman el gobierno, o estamos hablando del gobierno entendido como el presidente de la República y el director del departamento administrativo. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante dentro de esa estructura del Estado, especialmente la rama ejecutiva. Entonces, cuando el gobierno al gobierno le ejerce el control político, es el Congreso de la República. Porque es que el gobierno debe cumplir además unas funciones públicas. Y es que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, los miembros de las corporaciones son servidores públicos. Y también el gobierno está compuesto por servidores públicos. ¿Listo? Dentro de esa estructura del Estado también vamos a encontrar la rama ejecutiva del poder público. Y la rama ejecutiva del poder público es aquella rama que está en cabeza del presidente de la República, de los ministerios o de los ministros, de los directores administrativos. Asimismo, vamos a encontrar que esa rama ejecutiva del poder público va a tener una descentralización. Y que esa descentralización de esa rama del poder público, la rama ejecutiva del poder público, obedece una descentralización territorial, una descentralización por servicios o una descentralización por colaboración. Y cuando hablamos de esa descentralización territorial, estamos hablando nosotros de los entes territoriales. entendiendo como entes territoriales no solamente la nación, sino también a los departamentos,
a los municipios, a los corregimientos, a las comunas, a las ciénagas, etcétera, etcétera. El ente territorial. ¿Listo? Pero también vamos a encontrar nosotros de esa descentralización por servicios, y cuando hablamos de la descentralización por servicios vamos a encontrar nosotros las empresas industriales y comerciales del Estado, vamos a encontrar nosotros las empresas de economía mixta, ¿cierto? Entre otras. Entonces vemos nosotros cómo esta función pública del Estado se descentraliza a través de esa rama ejecutiva del Estado, valga su redundancia. Pero también vemos nosotros que la descentralización no solamente es territorial, la descentralización no solamente es por servicios, sino también una descentralización por colaboración. Y vamos a ver aquí nosotros que hay particulares que transitoriamente cumplen funciones públicas. Entonces, esos particulares que cumplen transitoriamente una función pública también son sujetos disciplinables a través de la ley 734 del 2002 de manera general. También vamos a encontrar nosotros que esa estructura del Estado tiene una rama judicial del poder público, y que esa rama judicial del poder público es la que hace parte de las altas cortes: Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente también la Fiscalía General de la Nación, conforme con el artículo 116 de la Carta Constitucional, que tiene funciones jurisdiccionales. Es algo pues como complejo, pero eso yo creo que los han visto en su clase de Derecho Penal o Procesal Penal, para ser mucho más claros. Entonces, esa rama judicial es ejercida o se desarrolla a través de funcionarios públicos. Funcionarios públicos, sea a través de las altas cortes o a través de sus inferiores. Hablamos de los tribunales superiores del distrito, hablamos de los jueces del circuito, los jueces municipales, los jueces del promiscuo, es decir, aquellas entidades o instituciones que administran justicia, porque también nos encontramos el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, que tiene funciones jurisdiccionales. Y todos estos individuos o sujetos, repito, son sujetos disciplinables. Que cual sea el campo o cual sea el estatuto disciplinario o el código disciplinario a aplicar es una cosa distinta. Por regla general es el Código Único Disciplinario. Por otra parte, vamos a encontrar la Contraloría, que en estricto sentido es la Contraloría que realiza el control fiscal, y vamos a encontrar la Procuraduría, que es la que en estricto sentido tiene funciones disciplinarias, ¿cierto? La Comisión Nacional de Servicio Civil, que es cómo se accede al empleo público, la Defensoría Pública, que es la que brinda acompañamiento, ¿cierto?, de defensa judicial. No siendo más, este es un pequeño recuento general de lo que vamos a ver nosotros en esta unidad, y que profundizaremos en los respectivos encuentros sincrónicos, que además se les brindará un enlace de estos principios o esta estructura del Estado, que abordará también como aspectos sobre los principios del derecho disciplinario, que para eso los invito pues, a leer la ley 734 del 2002 y los enlaces de profundización. Muchísimas gracias.